Muy bienvenidos a Libertelia, mi nombre es José Miguel Vicuña y en este video vamos a ver un ejercicio que mezcla tanto las importaciones como las exportaciones. Entonces veamos qué dice. El mercado de la carne en Canadá está representado por Q igual 300 menos 2P y Q igual menos 100 más 3P, mientras que en Estados Unidos está representado por Q igual 550 menos 2P y Q igual a menos 50 más P. ¿Qué va a pasar si hay comercio internacional entre estos dos países y ningún otro país? Esa es la pregunta. Entonces, para partir analizando esto y ver efectivamente qué va a ocurrir, vamos a partir graficando los mercados. Y para eso vamos a tener nuestro primer gráfico que va a ser cantidad y precio. Y este va a ser el mercado de la carne en Canadá. Y ahora podemos ver la ecuación de demanda, que sería la primera ecuación, porque la relación entre el precio y la cantidad es negativa. Y cuando el precio es 0, la cantidad va a ser igual a 300, que va a estar por acá. Y cuando la cantidad es 0, el precio va a ser igual a 300 partido en 2, que sería 150. Y ya tenemos nuestra ecuación de demanda. La oferta, por su parte, si es que el precio es 0, la cantidad va a ser menos 100, pero recordemos que nosotros no graficamos cantidades negativas. Y en cambio, si es que la cantidad es 0, el precio va a ser igual a 100 partido en 3, que sería 33,3 periódicos. Es decir, que el precio acá va a ser 33,3. Y aquí va a empezar la oferta. Y nos quedaría calcular el punto de equilibrio de mercado. Antes de calcularlo, vamos a graficar también el mercado de la carne en Estados Unidos para ver qué está ocurriendo. Y lo que vamos a tener es lo siguiente. Vamos a tener nuestro eje de la cantidad, el eje del precio, y este es, en Estados Unidos, el mercado de la carne. La ecuación de demanda de Estados Unidos va a ser la primera porque la relación entre la cantidad y el precio es negativa, entonces cuando el precio es 0, la cantidad va a ser igual a 550, que lo vamos a tener por acá, y cuando la cantidad es 0, el precio es igual a 550 partido en 2, que nos daría 275, aquí. Unimos los dos puntos y tenemos nuestra ecuación de demanda y la ecuación de oferta, que es esta segunda porque la relación entre la cantidad y el precio es positiva, va a ser que cuando el precio es 0, la cantidad es menos 50 y la cantidad no la podemos graficar en negativo. Y cuando la cantidad es 0, en cambio, el precio va a ser igual a 50. Entonces va a partir por acá la curva de oferta, va a tener la pendiente positiva. Y también nos quedaría calcular el precio y la cantidad de equilibrio. Veamos los equilibrios en ambos mercados. Entonces, en Canadá vamos a tener que la cantidad ofrecida tiene que ser igual a la cantidad demandada, y esto es menos 100 más 3 por el precio, va a ser igual a la cantidad demandada, que es 300, menos 2 por el precio. Y esto nos da que 5 por el precio es igual a 400. Y finalmente, 400 dividido en 5 nos va a dar que el precio es igual a 80. Y aquí ya tenemos nuestra respuesta. Ahora vamos a reemplazar este precio tanto en la cantidad demandada como en la ofrecida para asegurarnos de que esté correcto esto. Y vamos a tener que la cantidad demandada es igual a 300 menos 2 por el precio, que es 80. Y esto sería 300 menos 160, que nos da 140 en cantidad demandada. Y la cantidad ofrecida, en cambio, va a ser igual a menos 100 igual, más 3 por el precio, y el precio es 80. 3 por 80 nos da 240, menos 100 nos da una cantidad ofrecida igual a 140. Y por lo tanto, ambas cantidades están correctas y los cálculos que hicimos hacia arriba están bien. Y ya podemos reemplazar esto en nuestro gráfico de la carne en Canadá, que el precio sería 80 y la cantidad va a ser igual a 140. Ahora hagamos exactamente lo mismo para Estados Unidos. Y vamos a tener que, aquí pongámosle Canadá, y aquí Estados Unidos. La cantidad ofrecida tiene que ser igual a la cantidad demandada. Y la cantidad ofrecida en Estados Unidos es menos 50 más el precio, va a ser igual a la cantidad demandada, que sería 550 menos
2 por el precio. Y vamos a tener que 3 por el precio es igual a 600 y que el precio es igual a 200. Ahora reemplazamos este precio en las cantidades ofrecida y demandada para asegurarnos. Vamos a tener que la cantidad ofrecida va a ser igual a menos 50 más el precio que es 200. Y así la cantidad ofrecida es igual a 150. Y la cantidad demandada va a ser igual a 550 menos 2 por el precio, pero el precio es 200. Y esto nos daría 550 menos 400, que nos da una cantidad demandada igual a 150. Y de esa manera, ambas cantidades son exactamente las mismas y el ejercicio o lo que llevamos de él ya está correcto. Y podemos reemplazar estos valores también, que vamos a tener que el precio es 200 y la cantidad es 150. Hasta el momento lo único que llevamos es calculado el equilibrio de mercado en el mercado de la carne en Canadá y en Estados Unidos. Pero tenemos que ver qué nos están preguntando efectivamente. Y lo que nos dicen es qué va a pasar si hay comercio internacional entre estos dos países y nadie más. Con esto nos están dando harta información. La primera información es que estos dos países actualmente no están intercambiando entre ellos. Lo segundo es que estamos viendo el mismo mercado. Y lo tercero es que solo existen estos dos países en el mundo. Es el supuesto para este ejercicio. De esta manera tenemos que pensar la lógica de qué van a querer hacer estos dos países. Pensemos en Canadá. La carne en Canadá tiene un precio de 80 por cada kilo. En cambio, la carne en Estados Unidos tiene un precio de 200 por cada kilo. ¿Qué van a querer hacer las personas que viven en Canadá y en Estados Unidos? Aquí tenemos que dividir tanto a los productores de los consumidores. Los consumidores en Estados Unidos se dan cuenta que en Canadá la carne es más barata y por lo tanto, ¿qué van a querer hacer? Van a querer importar esa carne para poder comprarla más barato. Y en Canadá, ¿qué van a ver los productores? Se van a dar cuenta que en Estados Unidos el precio es bastante mayor que el que ellos tienen en Canadá, que es 80. Entonces los productores de carne de Canadá van a querer vender esa carne hacia Estados Unidos. De esa manera vamos a estar viendo dos cosas que van a ocurrir en estos mercados. Lo primero es que en Canadá van a querer exportar la carne. Y para que exporten la carne tiene que haber un precio internacional mayor al precio de equilibrio de mercado. Y en Estados Unidos, ¿qué quieren hacer? Quieren importar carne porque están viendo que es más barato afuera. Entonces van a haber un precio internacional que es menor a este precio de equilibrio de mercado. Dado que hay estos precios internacionales diferentes a los de equilibrio de mercado, en Canadá vamos a tener que la cantidad demandada va a ser menor a la cantidad ofrecida y esta diferencia van a ser las exportaciones. En cambio, en Estados Unidos lo que vamos a estar viendo es que la cantidad ofrecida localmente va a ser menor a la cantidad demandada y esta diferencia van a ser las importaciones. Entonces ya tenemos bastante información, pero nos queda una última lógica para poder entender este ejercicio. Y es lo siguiente. Estados Unidos, si quiere importar carne, solo le puede comprar a un país. ¿Y a qué país le va a comprar? A Canadá. Y Canadá, si quiere vender carne, solo le puede vender a un país. ¿Y qué país va a ser ese? Estados Unidos. Entonces, si es que yo estoy comprando de un país y llevándolo a otro país, es decir, estoy exportando, la cantidad exportada en Canadá tiene que ser exactamente igual a la cantidad importada en Estados Unidos, porque si no, no va a poder aparecer mágicamente más kilos de carne que aparezcan, porque recordemos que solo hay dos países, o no se pueden perder kilos de carne. Entonces, esa parte y esa lógica es lo más necesario para poder resolver esto. ¿Y qué me dice? Que la cantidad importada va a ser exactamente igual a la cantidad exportada. ¿Quién va a estar importando? La importación va a ser por el lado de Estados Unidos. Entonces, definamos de forma inmediata el país que va a ser Estados Unidos que va a estar importando y aquí tenemos Canadá. ¿Qué es la cantidad importada? La cantidad importada va a ser la cantidad de demanda
menos la cantidad ofrecida en Estados Unidos. Y esto tiene que ser igual a las exportaciones, que es la cantidad ofrecida, menos la cantidad demandada en Canadá. ¿Y cómo podemos resolver esto? Ocupando nuestras ecuaciones iniciales. Entonces, veamos en Estados Unidos. La cantidad demandada en Estados Unidos es 550 menos 2 por el precio, menos la cantidad ofrecida, que es menos 50, más el precio. Y esto tiene que ser igual a la cantidad ofrecida en Canadá, que sería menos 100 más 3P, menos la cantidad demandada, que sería 300 menos 2P. Y ahora tenemos que resolver esta ecuación para poder encontrar cuáles son el precio internacional que vamos a estar viendo. Y vamos a tener que 550 menos 2P menos 50, que me daría más 50, y menos P va a ser igual a menos 100 más 3 por el precio, menos 300, y menos 2P, que me daría más 2P. Y pasemos todos los términos con P hacia un lado y los números hacia el otro. Entonces, los términos con P voy a tener 3P más 2P, que me darían 5P. Y a este lado de acá tengo menos 2P menos P, que me darían menos 3P. Y tendría las 5P iniciales más 3P, que me darían 8 por el precio. En el lado de los números voy a tener 550 más 50, que me da 600. Y aquí tengo menos 100 y menos 300, que me da menos 400. Paso el menos 400 sumando al otro lado y voy a tener 600 más 400, que me da 1000. Y finalmente llego a la conclusión que el precio tiene que ser igual a 1000 partido en 8, que eso es 125. Y encontré el precio internacional. Aquí pongámosle el apellido. Internacional. ¿Qué significa esto? Que para que se igualen la cantidad importada con la cantidad exportada, el precio internacional tiene que ser exactamente igual a 125. Entonces ya podemos poner esto en nuestro gráfico y vamos a tener precio internacional de 125 y precio internacional de 125. Y también nos damos cuenta que para que efectivamente Canadá esté exportando, el precio internacional tiene que ser mayor al precio de equilibrio, que se cumple, y para que Estados Unidos esté importando, el precio internacional tiene que ser menor al precio de equilibrio, que también se está cumpliendo. Una vez que tenemos el precio internacional, vamos a comprobar las cantidades. Y en Estados Unidos y Canadá. Entonces, partamos con Estados Unidos. Estados Unidos está representado la cantidad demandada, Q de demanda, es igual a 550 menos 2 por el precio, pero el precio es 125. Y así la cantidad demandada va a ser igual a 125 por 2, que me da 250, y 250 menos 550 me da 300. La cantidad ofrecida en cambio va a ser igual a menos 50 más el precio, pero el precio es 125, entonces 125. Y finalmente la cantidad ofrecida va a ser igual a 125 menos 50, que me da 75. Ahora veamos en Canadá qué va a ocurrir. En Canadá la cantidad demandada es 300 menos 2 por el precio, pero el precio es 125, que sería 2 por 125. Y así la cantidad demandada es igual 300 menos 250, que nos daría 50. Y la cantidad ofrecida va a ser igual a menos 100 más 3 veces el precio, y el precio es 125. Entonces vamos a tener que 3 por 125 nos da 375, y menos 100 nos va a dar 275. Y ahora viene la prueba de fuego para saber si todo lo que hemos hecho hasta ahora está bien o mal. Tenemos que partir con la primera condición que habíamos dicho, y lo que dijimos fue que la cantidad importada tiene que ser exactamente igual a la cantidad exportada.
Y sabemos que la cantidad importada en Estados Unidos es la cantidad demandada menos la cantidad ofrecida. La cantidad demandada menos la cantidad ofrecida, que va a ser el Q de importación, va a ser igual a 300 menos 75, que es igual a 225. Esta es la cantidad importada en Estados Unidos. Y en Canadá vamos a tener que la cantidad exportada va a ser igual, veamos nuestro gráfico, a la cantidad ofrecida menos la cantidad demandada. Y la cantidad ofrecida es 275 menos la cantidad demandada, que sería 50. Y esto nos da que la cantidad exportada es igual a 275 menos 50, que nos da 225. Y de esa forma, como estas dos cantidades, tanto la cantidad importada como la cantidad exportada, son exactamente las mismas cantidades, este ejercicio está bien y logramos llegar a la solución. Entonces, ¿qué va a pasar si hay comercio internacional entre estos dos países y nadie más? Lo que va a ocurrir es que, dado los mercados que estamos viendo, que es el mercado de la carne, Canadá va a empezar a exportar unidades o kilos de carne a un precio internacional de 125 y su cantidad exportada va a ser igual a 225, mientras que Estados Unidos va a empezar a importar carne desde Canadá a un precio internacional de 125 y su cantidad de importación va a ser igual a 225. Lo único que nos quedaría ahora es llevar todos estos datos a nuestro gráfico y vamos a tener que la cantidad demandada en Canadá es 50, la cantidad ofrecida en Canadá es 275 y las exportaciones son 225. Y en Estados Unidos vamos a tener que la cantidad demandada es 300, por acá. La cantidad ofrecida va a ser igual a 75 y toda la diferencia de las cantidades va a ser igual a 225, que son las importaciones. Y con eso ya estaría lista esta pregunta. Si no te gustó este video, ponle dislike, pero si te gustó, ponle like y también acuérdate de suscribirte para que estés atento a todas las nuevas actualizaciones. Que estén muy bien y nos vemos en el próximo video.